Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en la revisión de lo ocurrido la semana que termina hoy domingo. Estoy grabando para usted ahora en domingo por un tema logístico. 26 de abril. Esto implica que no sé qué va a pasar en el resto del domingo. La última noticia así interesante que tengo fue lo ocurrido anoche en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, allá en Estados Unidos, en donde pues hubo un incidente en el que primero se pensó que habría una persona que podía disparar al interior de la cena. No fue así, afortunadamente. Esto ocurrió en otro piso del hotel en donde se estaba llevando a cabo la cena. Sin embargo, el servicio secreto actuó de inmediato para proteger al presidente y su esposa, también a los miembros del gabinete que andaban por ahí, pero fundamentalmente al presidente Trump. Y actuaron porque, bueno, pues en esas circunstancias nadie sabe si es un solo tirador, son varios, es un ataque. Entonces, ante la duda, más vale. Y esto, bueno, pues lo aprovechó el señor Trump para salir lo más pronto posible a decir que todo está bajo control y etcétera, ¿no? Ya sabe usted que los atentados fallidos luego funcionan muy bien para la popularidad del político atacado. Ya le pasó a Trump en aquella ocasión, recuerda usted, donde sí había un tirador, que afortunadamente para Trump era muy mal tirador, le pegó a uno de las pantallitas que se usan para leer los discursos y uno de los vidrios fue el que le cortó la oreja, pero lo vendieron como si hubiera sido un balazo a la oreja. Si hubiera sido así estaría sin oreja el señor. Pero bueno, lo aprovechó, le sirvió y le ayudó a ganar. Igual lo hubiera ganado tal vez, pero le sirvió. Vamos a ver si ahora le sirve porque pues el señor Trump anda en un momento de mala popularidad, trae ya muchos negativos. No es nada extraordinario esto. Veía yo la comparación con Bush, hijo, en 2006. A estas alturas estaba todavía peor de popularidad de lo que está Trump. Y bueno, pues en las elecciones intermedias de aquella ocasión, 2006, perdieron los republicanos 5 puestos en el Senado y 31 puestos en la Cámara de Representantes. En este momento faltan todavía varios meses para la elección intermedia, pero el riesgo anda más o menos ahí, que los republicanos pierdan sin duda el control de la Cámara, y en el Senado pues está la duda si ocurrieran este ajuste de forma similar al de hace 20 años, 5 senadores, con eso alcanza para que la mayoría del Senado quede en manos de los demócratas. Faltan varios meses y los demócratas pueden hacer maravillas para perder. Muchos de ellos todavía no entienden de qué tamaño es el enojo de la población con sus locuras woke. Entonces, esto a lo mejor en algunos estados como California o Washington funciona. Washington me refiero al estado, no a DC. Ahí en esos estados sí hay una gente bien extraña que tiene creencias woke. Y entonces, pues ahí les puede ayudar, pero en el resto de Estados Unidos la gente no le gustan estas cosas y si los demócratas insisten en ello, pues la gente no va a votar por los demócratas. Ahora, tal y como van las cosas hasta ahorita con las elecciones locales que se han visto, los republicanos están perdiendo feo, pero faltan varios meses y lo bueno apenas va a empezar. Vamos a empezar a tener primarias ya definitorias de los candidatos. Prácticamente en junio, julio se resuelve mucho de eso, mientras estamos en el Mundial. Entonces, a ver ahí cómo se acomodan las cosas. Fuera de este evento que se tuvo anoche, al señor Trump no le está yendo muy bien en el tema de Irán, no ha podido resolver este asunto del bloqueo que tienen por un lado Irán al estrecho de Hormuz y por otro lado Estados Unidos al Golfo de Omán. Ya creo que habíamos comentado, está bien la idea de Estados Unidos de cerrar ahí para que no sea Irán quien decide quién pasa y quién no, sino Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues empezar a ahorcar a Irán. Pero ese ahorcamiento pues no alcanza. Digamos, tardarían muchos meses en lograr poner a Irán de rodillas, digamos, como luego dicen en los medios.
Tardaría mucho tiempo. La gente de Irán que está gobernando Irán, que no sabemos bien quiénes son, seguramente son miembros de las guardias revolucionarias. Sin embargo, pues no está claro quiénes son los que están mandando. De eso se quejó Trump precisamente y ya iba a enviar a sus negociadores, el señor Witkoff y su yerno Jared Kushner, y paró el viaje porque decía, pues los de Irán no saben a quién mandar. Bueno, hoy sí estaban ahí ya los de Irán en Islamabad esperando. No sé si ahora el señor Trump mande a sus negociadores. No sé bien qué van a negociar. Otra vez, para Irán es absurdo abrir el estrecho porque en el momento que lo haga no tiene más fuerza. Es lo único que tiene. Entonces lo va a explotar hasta el final. Pero para Trump esto es un problemón porque si no se abre ese estrecho, pues no hay manera que él declare que ganó. Y él lo que quiere es declarar que ganó. Viendo todo lo demás, uno dice, pues sí ganó, ¿no? Es decir, Estados Unidos hizo pinole a Irán, acabó con su fuerza aérea, acabó con sus barcos, acabó con casi todo, pero no todo. Y ese poquito que le faltó es el que le alcanza a Irán para mantener el control sobre el estrecho de Hormuz. Y esto, pues ya llevamos 60 días de guerra, ¿no? Y en esos 60 días el tránsito por ese estrecho bajó de 100, 120 buques que se movían diario a menos de 10. Es una contracción del 90%. Si piensa usted que el 20% del petróleo mundial y creo que 25% del gas licuado se movía a través de ese estrecho, bueno, pues hay una reducción del 90% de ese 20 o 25%. Durante 2 meses, pues ya es una cantidad importante. Esto llevó el precio del crudo Brent, el de referencia en esa parte del mundo, que también se usa para México, por cierto, como referencia. Lo llevó hasta $140 el barril para la venta de verdad, el precio spot que se llama. El que vemos en los mercados financieros no es exactamente el mismo. Es un precio que tiene que ver con especulación, inversión, futuros. El de que se paga porque entrégame el barco y aquí está la lana, ese es el spot. Y ese se fue hasta $140 a inicios de abril. Empezó a bajar cuando se abrieron las reservas estratégicas de Estados Unidos, de Japón, de países europeos, porque bueno, pues había que empezar a tratar de compensar esta caída tan grande de la oferta. Esas reservas no dan para mucho. El país con más reservas de petróleo en el planeta es China, que también es el país que más petróleo importa. Con lo que tienen, les alcanzaría fácil para aguantar 3 meses a los chinos. Entonces no traen urgencia y eso es lo que Trump quiere, involucrar a China en la negociación con Irán. Para eso es su bloqueo, para que no puedan pasar los barcos que van a China. Entonces China intervenga y presione a Irán para decir, oigan, ya abran. Pero otra vez, Irán no lo puede hacer. Si suelta el estrecho, ya no tiene nada para defenderse y los van a hacer pedazos. Entonces, pues no hay salida, ¿no? No hay salida en esta cosa. A Trump no le quedaría más que tratar de invadir, no el país entero, sino esa zona. Ya ve que habían movido barcos de los que trasladan Marines para posiblemente hacer una intervención terrestre. A lo mejor lo hacen porque de veras no se encuentra otra salida. Irán no lo va a soltar. No hay nada que le pueda uno ofrecer a cambio de ello. Lo único que se podría ofrecer es una especie de rendición de Estados Unidos, pero eso Trump no lo va a hacer. Entonces, pues están ahorcados. En este fenómeno, Irán, entre otras cosas que solicitó o exigió, fue que Israel dejara de atacar a Hezbollah. Usted recordará que Irán tenía varios grupos con los cuales estaba todo el tiempo presionando a Israel. Irán tiene como objetivo la desaparición de Israel y de todos los judíos. Entonces, pues traían varios grupos. El más conocido es Hamas, que atacaba desde la Franja de Gaza. Hezbollah, desde la zona del sur del Líbano. Tenía gente en Siria, que esa pues ahora ya no existe porque Siria está en su propio proceso. Los hutis allí en Yemen,
apoyo financiero de Qatar. Ese era un poco el esquema que tenía Irán, y esto es lo que pues Israel quiere acabar. Para eso fue que invadió Gaza después del ataque de Hamás del 7 de octubre del 23, que usted recuerda, y por eso estaba atacando el sur del Líbano. En Europa, en Estados Unidos, en América Latina, la interpretación de lo que ocurre en esa región se hace de forma tribal, es decir, quienes han pensado desde siempre que Israel no debe existir, pues automáticamente creen el cuento del genocidio, por ejemplo, en Gaza, que no ha ocurrido. Fue una guerra, una invasión cruenta. Tal vez haya crímenes de guerra, habrá que probarlos, pero no es un genocidio. ¿Por qué se le dice así? Pues porque es una posición antisemita que tiene una historia larguísima aquí en Occidente y que, por ejemplo, la izquierda ha comprado, porque lo utilizan como una aproximación al colonialismo europeo en el tercer mundo. Y entonces la existencia de Israel es la creación de un país desde Europa en una región donde no deberían estar. Cualquiera que medio ha leído sabe que los israelitas estuvieron ahí pues muchísimo tiempo antes que los árabes, que son los que ahora pueblan Palestina. Se les llama palestinos porque así se nombró esa región desde los tiempos de Tito, el César. Cuando se destruye a Jerusalén, se le pone el nombre de Palestina a esa región, que deriva de este grupo que en la Biblia llaman filisteos y que nosotros conocemos históricamente como un grupo de origen griego que ocupó la costa del Líbano y de ahí hacia el interior. Pero entonces, bueno, pues esta forma de interpretar, insisto, no está asociada a lo que ocurre o a la historia, sino a la interpretación de las tribus que tenemos en Occidente. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, el fenómeno se complica por eso, porque, por ejemplo, Israel ha estado perdiendo muchísimo apoyo en Estados Unidos debido a esto. Y eso pues le complica a Trump apoyar a Israel porque empezará a sumar en su contra. De por sí ya trae mucho en contra el señor Trump. No le salió lo de Irán y eso pues le va a jugar también para bajarle su popularidad o incrementar su impopularidad. Y su asociación con Israel, donde, pues insisto, lo que está interpretando el estadounidense promedio es en contra de Israel. Y yo creo que en algún sentido hay mucha razón. Netanyahu, pues es un impresentable. Ni siquiera en Israel lo quieren, pero no lo pueden mover ahorita estando en estas circunstancias. Entonces, estamos otra vez, mismo caso que lo del estrecho de Hormuz, son cosas que no se pueden resolver rápidamente, ni hay forma fácil de hacerlo. Y entonces, pues ahí se sigue uno, ¿no? Y esto, pues, cuesta un montón para la gente que vive ahí. Poco lo mismo que hemos visto en Ucrania, y hay una conexión importante en esto, porque recuerde usted, Irán tenía apoyo de China y de Rusia. Con Rusia tenía una relación de negocios, les vendieron los drones por mucho tiempo, luego les transmitieron la tecnología para que Rusia misma hiciera sus drones. Entonces, pues, esta asociación, importante para Rusia. Rusia en Ucrania ha perdido todo. Fue un error inmenso el señor Putin. No se imaginó que iban a reaccionar así los ucranianos. No creyó que Zelensky fuera a transformarse del comediante que todo el mundo conocía en el héroe de Ucrania. Pero así ocurrió. Y en estos 4 años que lleva ya la guerra, y 2 meses, Rusia ha perdido Siria, en donde tenía una posición muy fuerte. Ya perdió el control del Sahel, toda la parte sur del Sahara, en donde Rusia, con sus ejércitos informales como el grupo Wagner, había desplazado a Francia, la expotencia colonial, que recuerde usted, hemos hablado varias veces, el peor imperio colonial de los tiempos modernos. Francia había controlado esa región durante mucho tiempo, Rusia logra desplazarlos, pero se vino abajo todo. Y toda esa región está siendo ocupada por lo que llaman señores de la guerra, grupos armados sin ningún control que se han ido convirtiendo poco a poco o se han ido estabilizando alrededor de el yihadismo,
esta revolución islámica que tiene en buena medida su origen en Irán otra vez. Entonces ahí tenemos ahorita ya prácticamente guerra civil en toda esa región, Sudán, ahora Mali, pero también Burkina Faso, Níger, toda esa parte está fea. Y era controlada por Rusia, también la perdió Putin. Perdió Siria, le decía yo, perdió a su aliado Irán, ha perdido más de 1 millón de hombres, ha perdido un dineral, no puede en este momento que el precio del petróleo está por las nubes, no puede venderlo. A pesar de que el señor Trump, amigo de Putin, le quitó las sanciones, resulta que Ucrania ha inhabilitado las salidas que tiene Rusia para su petróleo hacia Europa, que eran el Mar Negro y el Báltico. En los dos lugares, Ucrania ha destruido los puertos, está destruyendo refinerías, ya atacó directamente Moscú, Ucrania, todo con drones. Mismo fenómeno que vemos en el estrecho de Hormuz. Es la guerra del siglo XXI, que aquí hemos llamado guerra de guerrillas. Países pequeños que no tienen mucha lana, que no tienen ejércitos grandotes como Ucrania e Irán, pueden defenderse frente a países mucho mayores con ejércitos grandotes simplemente usando los drones, que cuestan nada. Digo, en comparación con lo que cuesta un misil, 20 o 30 millones de dólares, un dron vale 20,000. Entonces, pueden producir un montón. Por cierto, la derrota del señor Orbán en Hungría ha permitido que la Unión Europea liberara 90,000 millones de dólares de apoyo a Ucrania que Orbán había estado bloqueando. Entonces, Ucrania ya tiene dinero suficiente para producir muchos más drones, cosa que probablemente Estados Unidos finalmente acepte y pueda utilizarlos para enfrentar a Irán. Digo, a ver si un día se iluminan. Ese es uno de los caminos de salida que serían más baratos que la invasión armada o terrestre, pues. Pero ya veremos a ver qué pasa. Bueno, aquí en nuestro país, la noticia de la semana fue que mientras la señora Sheinbaum andaba en Barcelona, en su evento de la movilización global, no sé qué cosa, aquí en México hubo un accidente en donde murieron 4 personas, 2 funcionarios de la Fiscalía Estatal de Chihuahua y 2 funcionarios de la Embajada estadounidense, que resulta que son agentes de la CIA. Iban 4 en esa operación que se hizo para destruir el laboratorio de droga más grande registrado hasta el momento en América Latina. Esa parte no la han mencionado mucho los funcionarios del gobierno de Sheinbaum. Están más preocupados en acusar a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, de traición a la patria y cosas por el estilo, porque pues no dan para más, ¿no? Es decir, en el gobierno mexicano todo se está midiendo alrededor del poder local, del poder interno de la política en México. No pueden imaginarse ni cuál debe ser el papel de México en el mundo y por eso andan yendo a Barcelona a hacer el ridículo, ni tampoco están entendiendo la circunstancia en la que estamos aquí adentro, en donde el crimen organizado durante el gobierno de López Obrador creció a una posición que ya es sumamente peligrosa para la seguridad nacional. O sea, si hay algo en este momento que amenace la soberanía nacional, es el crimen organizado. Y lo es gracias a López. Y sabemos que el señor López es socio de esos grupos, lo sabemos porque fue el presidente que visitó Badiraguato en más ocasiones, les hizo una carretera, fue a saludar a la mamá del Chapo, y los mismos testigos protegidos que en Estados Unidos acusaron a García Luna, acusaron a López Obrador. ¿Son los mismos? Entonces, si se van a considerar sus opiniones válidas para encarcelar a García Luna, son igualmente válidas para demostrar que el señor López Obrador es socio de estos grupos. Por eso los abrazos no balazos, por eso el crecimiento del crimen organizado, por eso el financiamiento a las campañas de Morena, que ahora tienen al señor Mario Delgado en una posición bien complicada, porque él era el presidente de Morena en la elección de 2021, en donde el crimen organizado ayudó a ganar todos los estados de la costa del Pacífico que compitieron en aquella ocasión, usted lo recuerda.
que son los que van ahora, en 27, entonces otra vez estamos en un margallate. En lugar de preocuparse por eso, hay que aprovechar que la señora Maru Campos, con sus funcionarios, autorizó esta operación y dicen, pues no avisó, y entonces, pues esto es ilegal porque son agentes de la CIA que no debían estar aquí. Bueno, en realidad estos agentes de la CIA están estacionados en Monterrey, y sí tienen permiso para estar aquí. A lo mejor no dijeron que eran de la CIA, pero eso no tiene nada de raro, ¿no? El embajador de Estados Unidos, el mismo domingo en que ocurrió esto, puso un tuit lamentando la muerte de los 4 personajes, especialmente los 2 de su país. El gobierno mexicano no hizo eso. Empezó a pelearse con el embajador fue a inaugurar una planta de esto que llaman metanol azul, que es un proceso para producir metanol que genera muy poquito carbono, y pues le mandaron ahí gente para que le echara a perder el evento. No es extraño, ¿no? ¿Quién gobierna Sinaloa? El señor Rocha Moya, ¿no? Entonces, pues es obvio que ocurriera eso, pues sí, pero el señor embajador pues se enojó y dice, oigan, acuérdense que la inversión va en donde se puede, y en donde no se quiere, y en donde no hay seguridad, pues no hay inversión. Estar en eso mientras estamos en la negociación del TEMEC, pues a mí me parece una tontería monumental. Estar peleando con la gobernadora de Chihuahua porque hay elección en Chihuahua el próximo año y quieren quitarle el estado. Bueno, pues se me hace que se está confundiendo, pero por completo, cuál es el interés nacional. Lo que a nosotros nos debe interesar en este momento en México es cómo le hacemos para reducir al crimen organizado. Si podemos hacerlo en colaboración con Estados Unidos, me parecería una excelente idea. Si no lo hacemos en colaboración con ellos, corremos el riesgo que lo hagan ellos solos. Y eso sí sería un problema, eso sí sería perder soberanía. Entonces, hay que platicar, ¿no? Para eso está el embajador, para eso tenemos instrumentos. ¿Por qué están actuando sin avisar? Creo que esto está funcionando alrededor de esta fuerza de tarea conjunta interagencias creada por el Comando Norte de Estados Unidos, que aquí le informamos en su momento, que es la que estuvo detrás del apoyo para la captura y la muerte del Mencho, en aquella ocasión con el ejército. Yo le dije aquí, y sigo pensando, la señora Sheinbaum no estaba enterada por completo de qué estaba pasando. Seguro no estuvo enterado Harfuch en aquella ocasión. Ahora tampoco. ¿Por qué? Porque esta fuerza de trabajo conjunta interagencias, donde está la CIA, la DEA, todos ellos, están actuando en colaboración con autoridades mexicanas, pero no están informando a Harfuch, ni le están informando completamente a la presidenta? ¿Por qué? Yo creo que porque la presidenta es muy cercana al personaje que permitió el crecimiento del crimen. Ella no debe tener relación alguna con esto, no lo creo yo. Pero su campaña sí fue financiada por el crimen. Y eso lo hizo Mario Delgado, ¿se acuerdan? Y por eso ahora Mario Delgado anda presionado por todos lados. Apenas esta semana 75 personas más perdieron la visa estadounidense, dijo el señor Marco Rubio. No sabemos quiénes son, pero pues se va cerrando esto, ¿no? Entonces, yo creo que habría que pensar las cosas más a fondo, andarse amarrando en la bandera nacional con el cuento de la soberanía, del nacionalismo revolucionario y los libros de texto, es una tontería. Yo creo que la colaboración con Estados Unidos puede ser buena, porque entonces nosotros podemos poner reglas. Si no colaboramos, entonces va a poner reglas el que tenga más fuerza, y el que tiene más fuerza es aquel, no nosotros. Entonces no entiendo yo. Pero bueno, datos económicos salieron el viernes, el índice global de actividad económica, que en su versión oportuna, INEGI decía, va a haber un crecimiento de 0.3%, o sea, casi nada, pero crecimiento. Lo que ocurrió es que hubo un decrecimiento de 0.3%. O sea, le falló el signo, pues nada más. No culpe usted a INEGI de nada, hay un problema con las cifras que tiene su origen en decisiones políticas en México y en Estados Unidos que alteraron el comportamiento de la economía, y pues eso no lo pueden corregir los sistemas de pronóstico tan rápido. Entonces, espérese, ¿no? Tranquila.
Lo que esto confirma es que la economía mexicana está totalmente parada en el arranque de este año. Muchos colegas se emocionaron en el cuarto trimestre del año pasado porque el cierre estuvo re bueno, man. Crecimiento, un montón de consumo, hasta la construcción estuvo creciendo. Pero en enero y febrero ya no, ¡pum!, se vino para abajo. ¿Por qué? Creo que lo que ocurrió a fines del año pasado fue que de pronto el dólar se puso barato. Acuérdese que arrancamos el año pasado en 20 pesos por dólar y lo cerramos en 18. Entonces, cuando la gente empezó a ver pues, ese 10% de descuento en los bienes importados, pues se puso a comprar. Prácticamente todo el consumo de México desde 2018 ha crecido solo en bienes importados. Entonces, pues había la oportunidad, fin de año, que se acabe el mundo y órale a gastar. Curiosamente se ve eso en el comportamiento de una de las actividades de servicios que se llama servicios de esparcimiento, culturales, deportivos, etc. Hay un brinco inmenso en febrero de 2020, ¿se acuerda usted? Cuando ya sabíamos que había pandemia, pero no había llegado a México todavía, ¿qué hizo la gente? Órale, a chupar que el mundo se va a acabar. Y ¡fum!, hay un brincote. En marzo, el desplome. Bueno, ocurre lo mismo en diciembre pasado. De pronto todo el mundo dijo, órale, güey, vámonos a gastar, porque quién sabe cómo está el próximo año. Y ¡fum! Y en enero y febrero se viene para abajo. Ese es el comportamiento de los consumidores. Más allá de lo que dicen, están contentos, no están contentos, que el 80% de popularidad, más allá de eso, lo que la gente hizo fue gastar al cierre del año pasado porque dudaban de este año. Y pues ha ocurrido lo que pasa siempre en economía, la profecía autocumplida. Si tú crees que no va a funcionar y dejas de gastar, pues no funciona. Y en eso estamos atorados. Esta semana aparece la estimación oportuna del PIB. Esa está saliendo más adecuada porque es trimestral y entonces las variaciones a las que me referí hace ratito no le afectan tanto. Yo creo que vamos a tener un crecimiento de 0 frente al primer trimestre del año pasado. Vamos a ver qué nos dice INEGI. A lo mejor es un poquito más, un poquito menos, pero por ahí va a andar. Con esto ya se hace difícil alcanzar el 1,5% que promediaban los colegas que se dedican a estimar. Y está lejísimos del 2.3% de crecimiento que Hacienda usó como referencia para este año, de manera pues que vamos a tener presiones sobre las finanzas públicas. De eso, de la economía y de otras cosas, le platico la próxima semana que ya tengamos más datos. Cierro ahora con lo que para mí es una muy buena noticia. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación devolvieron a Somos México muchos de los afiliados que Morena se había robado, haciendo uso de información, pero sin tener las firmas de las personas. No pudieron demostrar esas afiliaciones ficticias, entonces se les devolvió a los partidos a los que se les habían robado estos afiliados. Uno de ellos fue Somos México, pero adicionalmente se reconoció que las asambleas que hizo Somos México en los más de 200 distritos estuvieron bien. No hay ninguna impugnación, ni del INE ni del Tribunal Electoral. Hay impugnaciones para asambleas de otros partidos, pero no de Somos México. Esto significa que se cumplieron todos los requisitos, de manera que no haya ninguna razón para que no se le otorgue el registro a Somos México, y esto nos permitiría a los mexicanos tener una opción más para la elección de 2027. ¿Va a pasar esto o no? No lo sé, man. Pero hasta donde estamos, esto para mí es una muy buena noticia. Y para no cerrar mal como todas las semanas, preferí guardármela al final. De cualquier manera, aquí vamos a seguir platicando. Pues muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.